Ya, entonces, la semana pasada vimos una parte que era bastante compleja con la relación de lo que era el sistema simpático neurovegetativo, y les dije que ahí estaban casi todos los fármacos que íbamos a ver en el transcurso de todas las clases que nos quedan. En realidad ahí está casi todo, solo antiinfeccioso no está. Lo que no está mucho en esa clase es lo que vamos a ver hoy día, que es la parte relacionada con los psicofármacos. Quizás esta es la parte, particularmente yo no hago tratamiento ni de depresión, con las justas, un poquito de ansiedad a algunos pacientes, pero no me gusta el tema psiquiátrico. Uno, porque es un poco complejo. Segundo, porque los fármacos tienen un montón de interacciones y es ahí donde les pegan ustedes en los exámenes, ¿no? O sea, les dan características del paciente y les dicen que tiene esta enfermedad, una alteración en lo que sería el ánimo, ¿no? Lo que vamos a ver hoy día, las psicopatologías, y te dan un tratamiento que tú debías elegir para esa condición, ¿correcto? Entonces, ahí es donde pegan, más en las interacciones. No tanto en el mecanismo de acción, que es sencillo, pero sí en el conjunto de interacciones, que son un montón. Como van a ver ahora en el desarrollo de la clase, son un montón. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lean o aprendan mucho las interacciones en esta clase particularmente, ¿ya? En el resto de clases son más entendibles porque están relacionados con el neurovegetativo, los receptores, que ya los conocen ustedes y ahí no hay problema, ¿ya? Entonces acá sí bastante cuidado con eso. Lo que quería es que me ayuden. Yo a veces empiezo a hablar y me paso. Lo que sí, como digo, la clase se supone que nuestra clase debe estar terminando 7:45. a las 7:45. Entonces, por favor, me pueden avisar. ¿Quién era el delegado? Me avisas a las 7:30 para acelerar y terminar en 10 minutos, y me voy 5 minutos antes, para que no me fastidie el local. La vez pasada casi me pega. Me amenazó la madre. Y como mi mamá está en mi casa, no quiero que la fastidie. Ya, entonces no te olvides de avisarme y empezamos la clase. Empezamos la clase justamente con la reflexión. Lo que están viendo ahí justamente, si saben leer, espero que sí, ¿no es cierto? Es un caso típico, es una paciente, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver es todo lo que está en esta paciente, todo lo que está relacionado con afectaciones o riesgos de trastornos psicóticos, ansiedad o alteraciones del estado de ánimo. Todo este conjunto de enfermedades se llaman psicopatologías, ¿ya? Son trastornos que tienen que ver justamente con el tema del estado de ánimo de nosotros. ¿Es normal la ansiedad? Sí, es normal. Es normal que tengamos ansiedad. Lo anormal es que sea sostenida en el tiempo, ¿ya? Y que, o sea, que dure mucho, que sea sostenida en el tiempo, se refiere a eso, y que interfiera pues con tus actividades. Por ejemplo, la ansiedad que se genera en la carrera, la ansiedad que le generamos, la ansiedad que ustedes tienen en los exámenes es buena. ¿Por qué? Porque los fuerza a ustedes. La ansiedad se define como una sensación que tú sabes que va a pasar algo, pero no sabes qué cosa, ¿no es cierto? Tú sabes que van a entrar preguntas, pero no sabes de qué. Tú sabes que de repente entra la última clase, pero de repente no, ¿correcto? Y tú sabes que todos los docentes somos unos locos de, ¿no? Y no sabes qué te van a preguntar, y eso te genera ansiedad. Pero es bueno, ¿por qué? Porque les hace que ustedes empiecen a leer, pero a veces es malo porque ustedes empiezan a leer más de lo que creen que deben de leer, ¿no? Empiezan a leerse 20 libros y no entienden ninguno, ¿no? Y acuérdense que este es un tema no de memoria, sino aplicativo. Tienen que leer 20 libros, pero de casos clínicos relacionados con los temas que están viendo, en donde ustedes van a tener el diagnóstico, van a tener que dar un tratamiento a ese paciente en base a los mecanismos de acción que están aprendiendo. Ese es el sistema. Entonces la ansiedad es buena, ¿ya? La ansiedad es mala cuando es sostenida en el tiempo, y entonces hay que tener cuidado. La depresión es buena, se debe manejar. La depresión también es buena. O sea, que nos deprimamos alguna vez. ¿Quién no tiene una mala noticia en su vida? Todos, ¿no es cierto? Creo que de las malas noticias, la peor es que te digan que tienes cáncer, quizás, y tienes que saber cómo lo vas a tolerar, y eso te va a generar un estado de depresión. Y es más, el que no lo tolera, no lo mata el cáncer, lo mata la depresión, y ahí es malo.
y dentro de las que no tengan que ver con tu relación, una que te puede causar depresión es la muerte de un familiar muy querido, ¿no? Cuando falleció mi papá, por ejemplo, hace 8 años atrás, mi papá médico, éramos chocheras, a mí me enseñó un montón de cosas, aprendí mucho de él, y cuando él se fue, él murió de un paro cardiorrespiratorio en mi casa, y yo le hice el RCP, ¿correcto? Entonces, siempre te queda esa duda, ¿no? Siempre te queda ese bichito vivo, habré hecho bien las cosas, lo habré salvado, se murió por mi culpa, ¿no es cierto? Entonces es una cosa que te genera ansiedad y te genera depresión. Y yo estuve deprimido un buen tiempo, ¿correcto? Pero tengo mis hijos, tengo mi esposa, tengo mi mamá y ellos y mis hermanos y me sacaron adelante, ¿no? O sea, la depresión existe. La depresión es mala cuando también es sostenida en el tiempo y ya genera trastornos en tu relación con la persona. Entonces, que tengan ansiedad, que tengan depresión, siempre y cuando sea corto tiempo, es normal, es lo esperado, ¿ya? Lo inesperado sería que eso dure, y ahí sí tendríamos que entrar con la parte farmacológica, pero primero tendríamos que conocer un poco la fisiopatología de las enfermedades. Y justamente empezamos con lo que sería el caso, ¿no? Que les comentaba. El caso clínico se trata de un hombre de 35 años de edad, hombre joven en realidad. Dicen que los trastornos vamos a verlo más adelante en la importancia del tema, estos trastornos relacionados con las psicopatologías aparecen de muy temprana edad. Desde antes de la pubertad ya están apareciendo, pero no los diagnosticamos. Y es por eso que los pacientes llegan a esta edad y algunos no llegan a esta edad porque sufren lo que sería la autoagresión, ¿no? Ustedes ven que hay muchos adolescentes que están acabando con su vida. En Estados Unidos no ven las escuelas, los colegios, entran con cuchillos y ahí que dejan pistolas para que cargue cualquiera y matan un montón de gente. No solo se matan ellos, sino matan un montón de gente. Esto se debió diagnosticar a tiempo. Si en Estados Unidos no lo hacen, que es un país desarrollado, imagínense nosotros. Carlos es un hombre de 35 años, acude a consulta de salud mental por primera vez. Esto es lo malo. Cuando tú acudes a salud mental, ¿no? Nadie va a salud mental. Normalmente todos, y yo no lo hago, pero todos deberíamos tener un psiquiatra, un psicólogo de cabecera, alguien que le cuente tus problemas, ¿no es cierto? No lo tenemos, ¿ya? Es más, el semestre pasado tuve un alumno que él me dijo, yo estoy en tratamiento con psiquiatría, doctor, y tranquilo, además relajado. Yo le dije, estás loco, ¿no? Lo primero que tú piensas, oye, ¿estás viendo un psiquiatra? Estás loco, ¿sí o no? Yo lo pensé, y después, qué tarado soy, ¿no? ¿Cómo es normal, uno tiene que hacer una consulta con psiquiatría, pero nosotros tenemos la visión, el objetivo de que si el que va al psiquiatra, el que va al psicólogo es porque tiene un trastorno. No es porque quiere prevenir, sino porque se va a tratar. Entonces, ir a la consulta es lo primero que ya nos deprime. Seguimos. Este es traído por un familiar quienes refieren cambios significativos en su comportamiento. Algo está cambiando en el comportamiento en los últimos meses. Y es un tema de tiempo, desde lo que se han dado cuenta ellos, ¿no? Pero de repente eso arranca antes. Carlos, quien solía ser ingeniero exitoso y padre de 2 hijos pequeños, ha comenzado a aislarse socialmente. Primer característica de lo que sería un trastorno de repente depresivo, ¿no? Aislarse. Ha abandonado su trabajo, ya generó problemas, no es porque lo ha abandonado, muchas veces te botan del trabajo. Presenta episodios de comportamiento errático y agresivo. Otra característica importante. Historia médica, creo que no hay ningún antecedente importante, pero sí cuando están hablando ya de sus casos, tiene insomnio, tiene pérdida del apetito, se ha vuelto extremadamente suspicaz, creyendo que sus compañeros de trabajo, vecinos, están conspirando contra él. Ideas raras, ¿no? O sea, tú empiezas a pensar que te están haciendo daño. Y pasa, ¿no? Muchas veces tú te vas a un sitio y dices, sí, están hablando mal de mí, por eso se has reído. ¿No te has reído? No, te estás riendo de mí. Si ya estás tocado, ten cuidado con eso. Cuando empieces a pensar eso, piensa que ya hay algo que está yendo mal en ti, ¿no? Puede ser que sí se rían de ti, pero ¿qué te importa? ¿No? Igual, cuando ustedes se ponen a conversar ahí y empiezan a lorear cuando estoy dando la clase, a mí me resbala, ¿no? El que quiere atiende, el que no quiere no atiende. Después nos veremos el siguiente semestre, quizás otra vez. Entonces, es un tema de ustedes, no es un tema mío. A mí me dicen, dicta, habla, que te entiendan, bacán. El resto es de ustedes. Entonces tengamos cuidado con eso. Entonces acá hay cosas que ya llaman la atención en este paciente, ¿no? Dios mío. Otra vez se detuvo esta porquería. Vamos a ver. Ahí. Ya está, ya aprendí.
Bien, le hacen lo que sería la valoración clínica. El examen psicológico es uno de los exámenes más difíciles que hay. El examen psiquiátrico, también bien difícil cuando llegan a psiquiatría. Y el examen neurológico, ¿ya han hecho ustedes? No, todavía no han hecho. Cuando ustedes lleguen a semiología en el examen neurológico, van a ver que solo el examen neurológico debería llevar unos 20 minutos. Pero tú no tienes 20 minutos, tienes 20 minutos para todo. Entonces, este es uno de los más difíciles, ¿no? Entonces, está agitado, desconfiado, refiere escuchar voces, y hasta peor todavía, ¿no? Y ordena, esas voces ordenan que él se defienda. ¿De qué? No sé, de lo que están hablando de él. Tiene ideas delirantes, de persecución, y tiene una discusión desorganizada. En el examen clínico normal, ¿no es cierto? La presión arterial un poco elevada, pero esto puede verse al estado que está teniendo ahorita, porque está desconfiando de la situación. Ha estado perdiendo kilos, peso. Perder 10 kilos en 3 meses es raro, no es normal, ¿correcto? Está desorientado en tiempo y lugar, y con juicios alterados y un afecto inapropiado. O sea, ya se le ve que tiene marcadas alteraciones. El problema actual entonces es, la familia de Carlos está desesperada por encontrar una solución y considerar qué tratamiento farmacológico es la mejor opción. Sin embargo, Carlos rechaza vehementemente cualquier tipo de medicación. Entonces, según él, según Carlos, si yo rechazo una atención, ¿qué estoy pensando? ¿Qué pensarían? ¿Ah? Que él no tiene conciencia de enfermedad, ¿correcto? O sea, él no acepta que está enfermo. Para él, para estas personas que tienen este trastorno, esas son las psicosis, ellos ya creen que el resto está enfermo y yo estoy normal. Yo con la enfermedad estoy normal y no requiero tratamiento. Además, deben tratarlos a todo el mundo menos a mí. ¿Ya? Esa es una alteración. En cambio, el ansioso sí tiene. Es igual que el alcohólico, ¿no? ¿Ustedes han visto algún paciente alcohólico? El alcohólico no tiene conciencia de que es alcohólico. Él toma todo. Pero ese es alcohol. No, yo tomo nomás cuando necesito. No, yo tomo por las reuniones. No, yo tomo. Y justifica. Pero él no es alcohólico. ¿Correcto? Es igualito. El Señor acá está diciendo que él no requiere tratamiento, en pocas palabras, cuando está rechazando justamente el tratamiento. Las propiedades, en cuanto a la propuesta terapéutica, el médico considera la administración de risperidona es un antipsicótico. Entonces ya habíamos dicho, empezamos de repente con un trastorno ansioso, quizás le dije puede ser ansiedad, pero ya cuando tiene ideas delirantes, ya cuando tiene ideas de persecución, ya cuando está escuchando que hablan de él, y cuando la gente no habla de él en realidad, ¿correcto? Y cuando no quiere tratamiento, ya estás en el trastorno psicótico que les estaba explicando yo, ¿no? La psicosis, a diferencia de lo que serían los síndromes ansiosos todavía tienen conocimiento de causa, conocimiento de enfermedad, mientras que los psicóticos no. Los psicóticos dicen que no están enfermos. La dosis inicial propuesta es de 2 miligramos al día para psicosis aguda y ajustable según la respuesta y tolerancia del paciente. ¿Por qué cambia la dosis? Uno, porque tiene que llegar a concentraciones como una dosis, esa es una dosis de arranque, ¿no es cierto? Una dosis de inicio y después se da dosis de mantenimiento para mantener concentraciones inhibitorias, concentraciones adecuadas en sangre. Y también depende de esto, ¿no? De cómo le está yendo al paciente, cómo va a ir respondiendo el paciente, que es muy importante para nosotros saber cómo va el paciente con este tratamiento. Bien, y así empezamos, pero tendríamos que ver estas características entonces del fármaco para definir eso, ¿no? Las propiedades cinéticas, dinámicas, y los efectos secundarios y el monitoreo de la risperidona para este paciente. Estos tratamientos son muy especiales, son específicos. A diferencia de dar un tratamiento para diabetes, que tú lo puedes seguir, para la hipertensión, que tú lo puedes seguir, ¿no es cierto?, después, acá el seguimiento tiene que ser personalizado casi, ¿no? Estos pacientes que tienen trastornos de este tipo pueden ir, dependiendo del tipo de psicosis, vamos a ver un cuadro con los tipos de psicosis, pueden ir desde lo que sería la agresión al resto y la autoagresión. Y en esa autoagresión, en la depresión, en la fase depresiva de la psicosis maníaco-depresiva, antes llamada así, justamente nos puede venir la autoeliminación, ¿no? La mayoría de los fármacos no son muy de inmediato, o sea, no es que yo te doy y ya, mañana estás bien, no, sino que requieren una concentración en sangre y eso demora. Entonces, al demorar, estos pacientes son un riesgo para ellos mismos y para la sociedad. Entonces, hay que seguirlos, hay que hacer un seguimiento permanente. Entonces, lo que nosotros vamos a ver justamente es este de acá, que estoy poniendo acá. Los contenidos de la sesión van a ser los aspectos generales, un poco de bases fisiológicas, la fisiopatología, los lugares de acción, los targets, líneas de tratamiento y los fármacos. Igual que la semana pasada, en referente a los fármacos, vamos a tener un poquito de que avanzar rápido, porque eso nos limita. Y empezamos justamente con este cuadrito que les mencionaba, ¿no?
Este no está en sus diapositivas, ya les digo acá, yo tengo el PDF para que se lleven si ustedes quieren, es de la clase del semestre pasado, pero me parece muy bonito porque justamente clasifica lo que serían los trastornos que afectan el sistema nervioso central como trastornos psiquiátricos o mentales, que son las psicopatologías, donde vamos a trabajar, pero acuérdense que también hay trastornos neurológicos que pueden confundirse con psicopatologías y trastornos neurológicos funcionales, ¿no? Estructurales, funcionales. Entonces, hay que tener cuidado, acá hay una lesión, algo, una estructuración que te está haciendo que tú generes de repente uno de estos trastornos, ¿no? Hay una psicopatología, vamos a regresar acá, pero vamos a ver acá dentro lo que serían esos trastornos cognitivos, ¿no es cierto? La enfermedad de Alzheimer, algunos las ponen acá como psicopatología, sabiendo que la enfermedad de Alzheimer en realidad es una enfermedad por depósito, por una degeneración neuronal, ¿no? Hay depósitos de ciertas estructuras proteicas que van alterando la función del sistema nervioso. Entonces, por eso es que están puestas como una entidad aparte en este cuadro, que me parece más adecuado. Nosotros estaríamos acá. Esto es lo que vamos a tratar hoy día, todos estos trastornos, ¿no? Empezamos con los trastornos del humor o la afectividad, los trastornos depresivos que hemos visto que podrían ser normal, pero ya cuando llegan en tiempo mayor, trastorno depresivo mayor, las distimias, que son más de 2 años o 3 años con el trastorno, pueden presentarse en niños o en adultos. Los trastornos disfóricos premenstruales, las damas, de repente cuando tienen, antes de que venga su periodo menstrual, están con un humor, ¿no? Ese es el trastorno. O están depresivas o están agresivas, ¿no? Es parte de, no todas, hay algunas más, otras menos. Por eso es un mundo entender a las damas. En los trastornos por sustancias, ¿no? O drogas, lo que serían las depresiones por condiciones médicas, esta es lo que te decía, una noticia de cáncer, por ejemplo. Lo que sería la bipolaridad, que ya es un trastorno un poco más avanzado, la manía, hipomanía. Tenemos lo que serían los trastornos de ansiedad. Esos trastornos de ansiedad ya son la ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, las fobias, agorafobia es un tipo de fobia, ansiedad de separación, la ansiedad social, el mutismo selectivo, la ansiedad por sustancias o drogas o por patologías. Las fobias, por ejemplo, ¿alguno de ustedes tiene alguna fobia? ¿A qué le tienen miedo? A la cucaracha, a las arañas, ¿no? Hay cosas que son inexplicables. O sea, ¿por qué le tendría miedo a una cucaracha? ¿Por qué le tendría miedo a una araña que es así, no? Una tarántula, bueno, quizás, ¿no? Una cosota, pero una arañita que es así, la pisas y se acabó, ¿no? No hay problema. Entonces, cuando es un miedo inexplicable a una condición o situación, eso se llama fobia, ¿ya? Y ya es una psicopatología. Si afecta el desarrollo de tener miedo a la sangre, por ejemplo, ninguno de ustedes debería tener miedo a la sangre, ¿no? Porque están perdiendo su tiempo. Porque en su carrera, en el internado, en el externado, en sus primeros años de medicina, no, yo voy a ser psiquiatra, nunca voy a ver sangre, sí, pero hay daños que vas a ver sangre. ¿Correcto? ¿Ya? Yo voy a ser dermatólogo, no quiero ver otra cosa, sí, pero vas a ver sangre. Entonces, tengan cuidado, a veces llegamos a eso. En mi promoción, por ejemplo, un chico muy, muy estudioso entró con nosotros en el grupo en San Marcos y empezamos anatomía. Y él tenía asco a la sangre, miedo a la sangre. Y cuando empezamos a hacer disección, dejó la carrera. O sea, después de un semestre, muy bueno el muchacho, muy estudioso, se tuvo que ir. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque no soportó. Y le dijimos, oye, pero esto va a ser peor en el internado, esto va a ser peor cuando estemos avanzando, no vas a tener más en contacto con sangre. Cuando tienes un parto, ¿el parto no sangra? Cuando hagas una cesárea, y tienes que hacer una cesárea dentro de la formación de obstetricia. En el internado tienes que hacer cesárea porque si no, bueno, en mi época, nosotros teníamos que hacer una cesárea, teníamos que hacer una apendicectomía, teníamos que hacerlo para que salga nuestra nota. Si tienes el miedo, no lo vas a hacer. El mutismo selectivo es un trastorno que tienen los niños, ¿no? ¿Has visto que algunos niños en algunas situaciones se quedan calladitos? No hablan, es en ciertas condiciones, también es una psicopatología. Lo que sería la ansiedad de separación. Esto sí es mucho más frecuente en niños, ha pasado, ¿no? Niños que viven con una persona, los sacas de esa persona y les genera justamente. La ansiedad se genera por las alteraciones o las manifestaciones neurovegetativas, ¿no? Frecuencia cardíaca elevada, presión arterial, todo eso se presenta en estos pacientes, en los niños. Es raro que le pase a un adulto, pero sí te puede pasar, ¿no? La pérdida de un ser querido con el que tú vives te va a generar esto y tú te tienes que adaptar. De ahí vienen los trastornos obsesivos compulsivos y otros, los trastornos dismórficos, estos son los que no se quieren,
¿no? Y ahí yo vería a algunas de las chicas, ¿no? Incluso veo a mi hija, ¿no? Mi hija tiene un cabello ondulado precioso. Yo quisiera tener cabello ondulado. Yo soy cholo, no indio. Entonces, pero ella tiene el cabello bonito, ondulado, y se lo lasea. Estás loca, le digo, estás con un trastorno dismórfico, no te quieres, ¿no? ¿Por qué? Porque deberías estar con tu cabello ondulado, si es así tu cabello es normal, ¿no? O aquellos que se pintan su cabello acá celestito, ¿no? Como pitufo. O sea, esos son trastornos dismórficos, son trastornos de que no se quieren como son. Los que se operan la nariz, los que se cambian algo de su cuerpo, ¿no? Lo que es el peso, ¿no? Regular su peso a través de la cirugía, ¿no? La vez pasada estuve viendo en un programa en eso del TEC, que están los domingos, tenía un tiempito ahí, un chico que se ha hecho la cirugía para parecerse al Ken. Igualito al Ken el monstruo, con toda la cara del Ken, es un estúpido. ¿Te das cuenta? Llegar a eso, los otros que se deforman más bien, que se ponen cachos, no ha habido uno que quiere ser el Satán, se ha puesto cachos, se ha implantado cachos, se ha puesto las escleras rojas, trastornos, ¿no? Entonces ahora entiendes que de repente, por ahí, cualquiera de nosotros tiene un trastorno, ¿no? Porque ¿quién no, antes de salir de la casa, oye, a ver, una suavecita ropa acá que salgo, ¿no? Las chicas más quizás, los chicos un poco menos, pero depende también los chicos. Por ejemplo, los chicos están con la moda, ¿cómo se llama? Estos chicos que los metrosexuales, los metrosexuales, ¿no? Por eso es que antes habían solo peluquerías para mujeres, peluquerías para hombres, pero hay una peluquería especial, ¿no es cierto? Las barberías que le llaman, donde el pata le hacen su masaje, sus mascarillas, le cortan su pelito de un lado, le ponen la cejita, medio raro, ¿no? Yo no digo que esté mal, pero de repente ya tiene algo de esto, ¿no? Trastorno de acumulación. Yo sí puedo pensar que tengo algo de eso, ¿no? A mí me gusta juntar un montón de cochinadas, no sé para qué, ¿no? Ayer estaba revisando mi closet y veo que tengo libros, tengo cuadernos de cuando yo era estudiante, de hace 26 años. Mi idea era, esto le puede servir a mi hijo cuando sea médico. Es una estupidez, ¿qué le va a servir las porquerías que he escrito hace 26 años? O sea, si no te sirve de un año a otro, ¿tú crees que de 26 años después van a servir? Y la sigo guardando, ¿no? Y dije, no le va a servir, ¿no? Y espero que se quede ahí, ¿no? Tengo mi trastorno de acumulación cochinada. Y hay personas que son bien tocadas en ese aspecto. La tricotilomanía son chicos, chicas que empiezan y se jalan. Y hay otros que hacen la tricofagia, se lo jalan, se lo arrancan y se lo comen. Y eso te puede llevar a formar los tricobesoares y entras a emergencia por un tricobesoar, una obstrucción intestinal. ¿Ya? Trastorno de escoriación. Lo he visto en alumnos de acá. Trastornos que el chico está dando su examen y está que se muerde acá. Y acá se hace heridas, escoriaciones. Con el diente empiezan a atacar, o empiezan a rascarse, ¿no? En el examen. Trastornos de escoriación. O sea, para que te des cuenta que esos trastornos no son tan raros como, oye, ¿quién va a tener la tricotilomanía? Ve a las chicas, más mis chicas. Ve a las chicas cómo se empiezan a hacer así y se jalan. De ahí lo sueltan. Y después otra vez de un ratito, se jalan. Y lo sueltan, ¿ya? Ahí entiendes. O ve a esos que se empiezan a rascar. Cuando están en examen, rasque, ¿no? Lo otro es que no relacionado con el TOC, pero sí relacionado con estos trastornos, es esos que tienen el tema de que hay muchos alumnos que vienen al examen. Ya, yo soy religioso, creo en Dios y todo lo que quieran, ya, pero si no he estudiado, por más que me traiga la estampita del Papa, que la ha bendecido el Papa, no voy a probar, pues, ¿no? Pero estos patas no traen no, doctor, no mueve la estampita, la ponen en una esquinita, en una forma, en un sitio. Eso tiene que ser ahí. Oye, ¿has estudiado? Sí, doctor. ¿Y entonces? No, es que por si acasito, que de repente viene la ciudad, que se va a abrir el cielo y te va a abrir. ¿No? Hay otros que usan una cartuchera especial, un lapicero. ¿Les pasa a ustedes? ¿No? Usan una ropa especial para dar examen. ¿No? Si no tienes esa ropa, fuiste y ya entras con esa idea al examen. Y no es que no sepas, es que ya te sugestionaste. Ya estás con un trastorno, chicos. Tengan cuidado, o sea, el que estudió, estudió. El que no estudió, no hay forma, pues. O sea, así le pongas 20 velitas alrededor de tu sitio. No hay. Ya, bueno.
Trastornos postraumáticos, ese es el trastorno postraumático, trastorno de estrés postraumático. Esto sí es frecuente en aquellos que han sufrido accidentes, se presenta. Igual, cuando dura mucho es el problema. El estrés agudo, lo que sería el trastorno por apego o reactivo, trastornos de adaptación. Estos son trastornos de alteraciones en lo que es personas que de un momento a otro son trastornos en la sociabilización, no mantienen lo que sería la normalidad, ¿no? Empecemos, acá estamos conversando, yo me pongo a orinar acá, ¿no? O sea, totalmente fuera de sitio. Trastornos psicóticos, esquizofrenia, trastorno esquizofrénico, trastorno psicótico breve, esquizoafectivo, trastorno de delirio y trastorno de desarrollo. Acá están justamente los trastornos por déficit de actividad y el autismo. ¿Ya? Esos trastornos están incluidos dentro de las posibilidades que nosotros podemos manejar. El resto que están por acá, algunos de estos pueden generar algo similar y de repente van a requerir un tratamiento parecido a esto, los que damos acá, pero una vez que se compense la causa, se supone que el tratamiento se acaba y el paciente se recupera totalmente, ¿no? Acá habitualmente muchos de estos trastornos son o tratamiento continuo o tratamiento cada vez que haya crisis, ¿correcto? Entonces son tratamientos que van a durar bastante tiempo. Eso era para que conozcan un poquito los trastornos. Esto de acá es para que entiendan, también esta no está en sus diapositivas, le he agregado esto, ¿por qué? Porque justamente los fármacos que vamos a usar en la parte farmacológica de los trastornos psicoafectivos van a tener mucho que ver con estas proteínas de membrana. Son proteínas de membrana, son dos tipos de proteínas transportadoras de membrana importantes, ¿no? Los ABC, que son la caja enlazadora de ATP, estas son transporte activo primario, uniporte. Habitualmente estas proteínas de membrana lo que hacen es sacar al xenobiótico, y el fármaco, acuerden que es un xenobiótico. Un ejemplo de por ejemplo, es la glicoproteína P o glucoproteína P. Esta se encuentra en el intestino, por ejemplo. Cuando tú tomas un fármaco, correcto, entra al tubo digestivo, llega al intestino, atraviesa lo que sería lo que es el enterocito, pero en el mismo enterocito, esta glicoproteína lo chapa al fármaco y lo bota para afuera, a la luz. ¿Correcto? Entonces esta va en contra de la farmacología. Conocerlo es importante para interacciones. Muchos fármacos lo que hacen es engañarla, ¿no? Le mandan un engaño a él para que deje tranquilo al fármaco. O sea, le mando algo para que este empiece a entrar, a sacarlo y el fármaco entra por otra puerta. O sea, se hace. Pero la que me interesa más es esta. Te las comparo para que vean. Esta es la que me interesa más. Esta es la cargadora de solutos, ¿no? ¿Ya? Esta es una proteína cargadora de solutos. Es un transporte activo secundario sin porte y antiporte, pasivo también. Y esta mete y saca xenobióticos, va a ambos lados. Y son un montón, más o menos 43 familias y son 300 miembros. Esta es la que me interesa más en la parte farmacológica que vamos a ver hoy día. Esa de ahí tiene... Vamos a dividirlo ahorita rapidito. Me pasé, me emocioné. Vamos a trabajar con las SLC, las cargas del soluto. Esta tiene transporte de entrada y transporte de salida, porque hacen el sistema bidireccional, ¿correcto? De transporte de entrada tenemos las que captan un sustrato y las que recaptan un producto. ¿Qué cosa es sustrato y qué cosa es producto? ¿Se acuerdan? Producto es lo que ya se formó. Sustrato es lo que yo necesito para formar el producto, ¿correcto? Entonces acá son importantes estas que captan sustrato o estas que recaptan el producto. Lo que ya se formó lo regreso para reutilizarlo, ¿no es cierto? Entonces, de estas, correcto, son muy importantes justamente las recaptadoras de neurotransmisores. Estas son las que me interesan. He hecho la introducción para que vean que estas son en realidad las que me interesan, que son estas de acá. Estas son dos familias importantes, la subfamilia de recaptadores de soluto, número 1 y la número 6. Y de estas, la más importante y la que vamos a ver hoy día es la número 6. La subfamilia de recaptadores de soluto número 6. Y acá están los NET, que son los que recaptan noradrenalina, están los DAT, que son los que recaptan dopamina, están los SER, que son los que recaptan serotonina, y los GAT 1, 2 y 3, que son los que recaptan GABA, pero en diferentes sitios, ¿no? Neuronas, neuroglias y meninges. Nosotros vamos a trabajar inhibiendo justamente estas proteínas transportadoras de membrana a nivel del sistema nervioso central.
inhibidores de la recaptación de noradrenalina, inhibidores de recaptación de dopamina, de serotonina, en fin, ¿correcto? De acuerdo a lo que le esté pasando al paciente. Por eso es importante y por eso me pareció interesante ponerles estas proteínas de membrana. Bien. Entonces no se olvide que vamos a trabajar básicamente por las subfamilias 6. Bien, y empezamos ahora sí, esto sí es su clase tal cual. Ahora vamos a ver qué cosas son los psicofármacos, ¿no? Son sustancias en esos trastornos psiquiátricos, también conocidos como psicofármacos, son las sustancias que van a trabajar ahí, o medicamentos psiquiátricos. Son sustancias químicas utilizadas para tratar diferentes afectaciones mentales, las que vimos al inicio, ¿no? O emocionales. Estos fármacos actúan sobre el sistema nervioso central, ya les dije dónde, más o menos, a nivel de las proteínas transportadoras, y pueden ayudar a aliviar síntomas de trastornos psiquiátricos, mejorar la calidad de vida de los pacientes y, en muchos casos, permitir una mejor integración social y funcional. Porque justamente lo que pasaba con el paciente al inicio es que se empezó a aislar. Estoy malogrando lo que sería la integración social. Estos fármacos se dividen en grupos importantes, ¿no? Los antipsicóticos es un grupo. El efecto psicoactivo es este, genera sedación, enlentecimiento cognitivo, deterioro cognitivo, subjetivo y objetivo, embotonamiento emocional, pérdida de libido, disminución de la motivación, ¿no? En estos de acá, estos antipsicóticos van a trabajar en todos estos trastornos. Tenemos los antidepresivos, en la sedación, deterioro cognitivo, disforia. Tenemos lo que serían los antidepresivos inhibidores de recaptación de serotonina y los relacionados a ellos. Tengo lo que serían el litio, tengo las benzodiazepinas, ¿ya? Los trastornos psicóticos, correcto, en trastornos psicóticos, que es el primero, yo voy a tener los tipos de fármacos, los puedo dividir en los atípicos y en los típicos. Los típicos, acá están los representantes, los más conocidos, ¿no es cierto? La risperidona, que es el que le estamos indicando a nuestro paciente, la risperidona, ¿no? Acá los targets están definidos básicamente sobre receptores, que los vamos a ir viendo más adelante, o sea, no se preocupen mucho por esto ahorita. Dentro de los típicos, que también tienen sus targets, y lo vamos a ver más adelante, los típicos, tengo familias químicas, ¿no es cierto? Acá tengo la clorpromacina, por ejemplo, dentro de las fenotiacinas, Entonces, ¿qué les recomiendo a ustedes? Primero, cuando veamos ya los trastornos psicóticos, si tengan que dar no lo van al tratamiento, pero sí en el curso, tengan que dar una respuesta a una pregunta, primero conozcamos por familias típicos y atípicos. Después, estos sí tengo que diferenciarlos porque cada familia genera un RAN en grupo. Cada uno genera un RAN especial también, pero por familias también puedo generar en grupos. Entonces, cuando ustedes respondan, pueden responder por familias o pueden responder por cada uno de los tipos de cada familia, ¿no es cierto? Los más conocidos, clorpromacina, la promacina, acá el haloperidol. El haloperidol quizás es uno de los más conocidos últimamente, ¿no? Y acá lo que es la tiotexane, pero estos son menos frecuentes, pero igual, son nuevas familias, ¿correcto? Entonces, acá ya tenemos una buena parte ganada de lo que serían algún tipo de fármaco. Vamos al segundo grupo. El segundo grupo, los que trabajan en la depresión, serían los antidepresivos. Acá sí tenemos varios, y hay varios grupos, varias familias, como ustedes pueden ver. Ahí, acá está la clase, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, quizás los más conocidos, la fluoxetina, la paroxetina, todos estos son los más conocidos. Tenemos lo que serían, como diría, inhibidores de recaptación de serotonina. Vimos el recaptador de serotonina, ¿no es cierto? La proteína transportadora de membrana, esos inhiben esa proteína. ¿Esos ¿ya? inhiben la serotonina o captan No, serotonina? inhiben la recaptación. O sea, esto por eso te decía, cuando tú hablas de la neurona tienes la membrana presináptica, la postsináptica, se libera el neurotransmisor, hace su efecto y se regresa a la presinapsis. Entonces, estos fármacos lo que van a hacer habitualmente es evitar ese regreso. Lo bloqueo acá y entonces como va a estar más tiempo en la hendidura sináptica, se supone que se va a unir más al receptor y disminuirán los efectos. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, ese es el mecanismo. Por eso les enseñé primero las proteínas. Estos son inhibidores recaptadores de serotonina. El mecanismo de acción acá justamente inhibe la recaptación específica de la serotonina uniéndose al SER. ¿Qué era el SER? La proteína transportadora de membrana que se encargaba de recaptar la serotonina. Inhibo el SER, va a haber más serotonina en placa. Pero te genera un montón de efectos adversos, ¿no? Ojo seco, por ejemplo, alteraciones en la acomodación, visión borrosa. La visión borrosa más frecuente con la paroxetina, te puede generar midriasis, presentación de un glaucoma de ángulo agudo, distonía ocular, neuropatía óptica, es raro, pero sí te puede poner, maculopatía, la sertralina.
Entonces yo te podría poner un paciente que tiene un trastorno depresivo mayor y que tiene una maculopatía. Pero justo mucho eso depende de la dosis que se le esté dando al paciente. Depende de la dosis y del tiempo. Pero si tú ya lo tienes acá como descrito, que es por ejemplo la maculopatía es de la sertralina, Ajá. yo puedo dar otra opción para, no le doy a esa familia, pero tengo otras familias para darle. Porque los antidepresivos como tal, creo que su función es sedarte, o sea, es la función de sedación. No siempre. Tiene como efectos, más los ansiolíticos tienen ese efecto de sedación. ¿Ya? O sea, parte de lo que es la terapia, una de las terapias es la terapia del sueño, ¿no? Para que te olvides, te plancho, te duermo. Ajá. Pero eso no es de todos. Porque acuérdate, imagínate que el paciente fuera yo, que yo tuviera la depresión. Yo tengo que trabajar. Si tú me haces la terapia del sueño, me das depresivos que me van a sedar, ¿voy a poder trabajar? No. No. Entonces tú tienes que ver eso. Si es una persona que no requiere el tema de laboral o el tema educativo, está en vacaciones, cédalo, porque es bueno también. ¿Ya? Entonces, eso depende mucho de las condiciones del paciente. No todos generan sedación. Tienes el otro grupo, los inhibidores de la recaptación de serotonina, inhibidores de recaptación de serotonina, duloxetina, por ejemplo, dentro de los más conocidos, inhiben la recaptación de serotonina, pero también de noradrenalina. Inhiben los dos. Son inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque se unen al SER, que es la proteína transportadora de membrana que recapta serotonina, y al NAD, que es la que recapta noradrenalina. Sus efectos colaterales, midriasis, precipitación también de un glaucoma agudo. Esto es menos frecuente con los que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los antidepresivos tricíclicos. Otro grupo, los antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, nortriptilina, en fin, hay un montón. Inhiben la recaptación de la serotonina, de la noradrenalina, por acción justamente en el SER y en el NAD, ¿no? Los recaptadores. Pero también tiene otros efectos, anti-H1, anti-H2, en los receptores actúa, y anticolinérgico. Entonces, si tú te das cuenta, todos los efectos que tú estás viendo acá también ojo seco, depresión de la acomodación, ¿no? Visión borrosa, midriasis, precipitación de un glaucoma agudo. Entonces, todo esto de acá se están produciendo, ¿por qué? Porque al inhibir la recaptación, no solo es en las neuronas que tú quieres relación o que están en relación con el trastorno de la psicopatología, sino el efecto va a ser en todas partes. Y eso, todas partes, son lo que te va a generar esto. O sea, estos RAN, cuando tú conozcas qué hace la serotonina, cuando tú conozcas qué hace la noradrenalina y acetilcolina ya las conocemos. Y tú sabes que hace un efecto adrenérgico y un efecto colinérgico, porque cuando tú inhibas la recaptación, tú lo que vas a ver es eso, el aumento de la noradrenalina en su efecto, un efecto adrenérgico, y cuando tú inhibas la recaptación de acetilcolina, vas a ver el efecto colinérgico. Lo que no hemos visto son los efectos antihistamínicos, pero eso se van a ir viendo progresivamente, pero ya los tendrías que ir adelantando, ¿no es cierto? Serotonina tampoco hemos visto en la clase pasada. Lo que serían los IMAU, los inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿ya? La serexilina es uno de los, o la moclobemia es uno de los más conocidos. El mecanismo es básicamente estos son los más usados, son los nuevos, que son los reversibles. Antes se usaban mucho los irreversibles, ¿no? Ya ahora lo mejor son los que son reversibles, los nuevos reversibles. Los anteriores, los convencionales, son raramente usados. Igual sus efectos colaterales, la midriasis, lo que sería la precipitación, un glaucoma de ángulo agudo, o ángulo cerrado, perdón. Los antidepresivos atípicos, bupropión, por ejemplo, cada uno va a tener un mecanismo de acción dependiendo justamente de la causa, ¿no? Entonces, acá veo que se me complica un poco más la existencia, ¿no? En comparación con lo que sería el cuadro anterior. Tengo familias, representantes de cada familia. Los mecanismos de acción sí son de la familia, salvo acá, que cada uno tiene su mecanismo de acción. Pero los RAN en las familias de arriba son los RAN generales de todos. Cada uno puede tener un RAN especial, pero la mayoría generan todo esto, ¿no? Igual acá tienes RAN especiales porque son diferentes características clínicas. Tercer grupo, trastorno bipolar y manías.
¿correcto? En el trastorno bipolar y manías, básicamente vamos a usar estos mecanismos. Tenemos el litio, quizás uno de los más usados y los que vamos a ver más adelante. La terapia, ¿para qué? ¿En qué usarías? En lo que es manía aguda, en los desórdenes agudos de depresión, en lo que sería una combinación de ambos. Valproato también podríamos usar, carbamazepina. Valproato y carbamazepina, acuérdense que son estos anticonvulsivantes, los vamos a ver después como anticonvulsivantes. También los vamos a ver y los pueden ver también en la próxima semana en dolor. Participan como coadyuvantes en el dolor, los anticonvulsivantes. Segunda generación de antipsicóticos, ¿no es cierto? ¿Para qué se usan? Y la lamotrigina, que es un anticonvulsivante también. Acá tenemos lo que serían las dosis. En realidad, esto particularmente no pido esto a ustedes todavía. No les voy a pedir dosis. Ya por eso es que ni lo desarrollo. Pero sí conocer en quiénes les pueden dar. Acá es un poco más fácil, son drogas más pequeñas, más conocidas. Vamos a ver los mecanismos de acción más adelante. Entonces, este cuadrito es importante que lo vayan conociendo. Seguimos avanzando con lo que serían los trastornos de ansiedad. Tenemos los fármacos para ansiedad, ¿no? La droga, tenemos sedativos hipnóticos, los que serían los por familias químicas, ¿no es cierto? La buspirona acá, los que actúan por otro mecanismo de acción, los beta bloqueantes, antihistamínicos, antipsicóticos, drogas antipsicóticas, también se pueden usar acá, y drogas antidepresivas, ¿no es cierto? O sea, aquí estoy utilizando muchos fármacos que ustedes pueden conocer o que hemos jalado de las diapositivas anteriores, ¿no? Estos son los que son nuevos de acá, los sedativos hipnóticos. Y acá sí viene lo que decía su compañero. Estos sedativos hipnóticos habitualmente pueden generar, no todos, pero habitualmente pueden generar un efecto sedante. Ya tengo las benzodiazepinas, acá está el diazepam, termizapam, triazolam, lorazepam, todos los que serían los derivados de los benzodiazepínicos. Tenemos la familia de los barbitúricos, y acá tengo lo que serían los aminobarbitúricos. Tengo las ciclopiroles, la ciclopina, acá están las drogas Z, que las vamos a ver más adelante. Tengo esto es por estructuras químicas, propioniolas, ¿no? Y tengo otros que están metidos acá también dentro del grupo. Buspirona, beta bloqueadores, el propanolol, antihistamínicos, prometacina, feniramina. Y acá voy a tener un poquito relacionado con lo que sería el mecanismo de acción. Si yo voy trabajando, por ejemplo, lo que sería el primer grupo, que es el que me interesa, que estaban en las otras listas, ustedes van viendo acá, por ejemplo, todos estos de acá tienen un efecto sobre lo que sería la facilitación de la transmisión GABA. Es decir, todos estos son GABAérgicos alostéricos. Van a llegar al receptor GABA-A, se van a unir a un receptor que no es el receptor del GABA, del ácido gamma-aminobupirídico, y lo que van a generar es que se active más el GABA. Al abrirse el GABA, acuérdense que entraba cloro, es una corriente de cloro, y el cloro lo que va a hacer es hiperpolarizar la membrana y eso te va a generar la depresión. ¿Te pueden llevar al sueño algunos? Sí. Igual acá, la buspirona es un agonista parcial de lo que sería el 5-HTT1A, los receptores del 5-HTT1A, la serotonina. Bueno, el propanolol ya lo conocen, lo hemos visto la semana pasada. Estos son antihistamínicos que lo vamos a ver, pero bloquean el receptor de histamina. Estos son los antipsicóticos que ya los hemos visto un poquito atrás, pero acuérdense que de estos no está del todo definido, pero se supone que pueden trabajar con lo que sería dopamina e histamina, ¿no? Bloqueando los receptores. Y acá, cada uno de los que ya hemos visto anteriormente, cada uno con su mecanismo de acción. Siguiente grupo sería los que son manejos para el insomnio. Estos sí te van a generar lo que sería la modulación de las fases del sueño, ¿no? Y acá también vuelvo a jalar un poco de los fármacos que puedo trabajar en otro lado, ¿no? Las benzodiazepinas, y acá las benzodiazepinas hipnóticas, las que son ansiolíticas y las que son anticonvulsivantes. Se supone que acá, como voy a tratar el sueño, yo me voy a dedicar a los hipnóticos, benzodiazepinas hipnóticos. Estos son los que tú me estabas preguntando. Estos sí te generan sueño. ¿Ya? ¿Qué tienen lorazepam, el diazepam? No son todos, por ejemplo, el lorazepam, el alprazolam son más ansiolíticos. El clobazam, el lorazepam acá también son más anticonvulsivantes, ¿no? El diazepam, por ejemplo, cuando ustedes tengan un paciente, lo vamos a ver cuando hagamos convulsiones, cuando tengas un paciente que está con estatus epiléptico o estatus convulsivo, el diazepam a la cabeza. ¿Ya? Es de primera línea. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque está en la fila de los anticonvulsivantes. Pero tú también lo ves acá, ¿no? Como hipnótico, porque también tiene como efecto, la duración del diazepam es hasta de 24 horas, de largo efecto, entonces tiene un efecto por tiempo. Pero esto de acá
son mucho más específicos en lo que sería su mecanismo de acción. Estos serán los que son benzodiazepínicos. Tengo otros que generan el mismo efecto, los barbitúricos, y tengo de larga, de corta y de ultra corta acción, ¿no? Acá cada uno de los representantes de los barbitúricos son los mismos que vimos acá, la familia de barbitúricos, solamente que lo están dividiendo de acuerdo a su efecto GABAérgico sedante. Y los que les mencionaba, que era el otro grupo de acá, ¿no es cierto?, que eran los que eran conocidos como la familia o los medicamentos Z. ¿Ya? Los medicamentos Z, porque todos tienen Z, ¿no? Soflicona, soflicone, solpiden, ¿no? Todos tienen la Z, entonces por eso se le llama medicamento Z. Y finalmente, una enfermedad que les dije que algunos la meten y otros no la meten dentro de lo que son las psicopatologías, porque de inicio no generan el trastorno orgánico estructural, y otros sí, que sería la demencia Alzheimer, ¿no? Y acá hay drogas ya aprobadas, que son los inhibidores de colinesterasa, la ribastigmina, por ejemplo, y los antagonistas NMA, N-metil-aspartato, son los antagonistas justamente del receptor del neurotransmisor salud. Estos son los antagonistas justamente del receptor glutamato aspartato, ¿no? La memantina. Estos ya están aprobados sus mecanismos de acción, ya están aprobados como drogas para el tratamiento, pero tienen un montón de rango también, y además te producen un efecto, no te curan, no detienen la enfermedad, te producen un efecto temporal, y de ahí otra vez vas a empezar el proceso de la descompensación. Entonces así los podríamos definir y agregar, ¿no? Los antipsicóticos, los ansiolíticos, los antidepresivos y los estabilizadores del humor, ¿ya? Y cada uno de ellos es los fármacos que hemos puesto anteriormente. Insisto, esta clase igual va a quedar acá para que ustedes la puedan ver, la puedan bajar. Acá este cuadrito también es importante porque acá lo que te hacen es, oye, yo tengo estos neurotransmisores y quiero saber qué pasa cuando estos varían en cantidad, cuando están elevados o cuando están bajos. Por ejemplo, empezamos con el de arriba, el cortisol. El cortisol también, que es la hormona de estrés, ¿no es cierto? Por algo se llama hormona de estrés, porque justamente va a desencadenar cuando tú tengas una situación de estrés. Se genera, acuérdense ustedes, en la glándula suprarrenal, ¿no? En la corteza de la glándula suprarrenal, y se va a desencadenar su liberación justamente cuando estés en situaciones de estrés. Este es el que se inhibe justamente cuando tú das mucho corticoide exógeno, el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal se inhibe y tú entras en insuficiencia suprarrenal y no tienes hormona de estrés, ¿no? Es lo que te genera la insuficiencia suprarrenal. Al ser hormona de estrés, se supone que justamente cuando yo tenga niveles elevados, una de sus manifestaciones va a ser la ansiedad, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero también, acuérdate que es el cortisol, que es el corticoide que también podemos dar. Otro de sus efectos ya no relacionados con las psicopatologías, de inmunosupresión. Y ahí tú podrías ver otros, ¿no? Genera resistencia a la insulina, en fin, hay un montón de factores. Cuando se refiere a inmunosupresión es que el sistema inmune comienza a... Falla. Falla, o sea, la cantidad, la celularidad, te deprime desde los procesos químicos hasta los procesos celulares, el corticoide. El corticoide es el mejor antiinflamatorio, es el mejor inmunomodulador que tienes, pero también es el que más daño te puede hacer por tratamiento crónico. 7 días después de empezar el tratamiento con corticoides, el eje se deprime. Desde el quinto hasta el sexto, hasta el séptimo ya empezó la depresión. Por eso es que te dicen que el tratamiento con corticoides no debe durar más de 4 o 5 días. Dosis altas. ¿Y qué pasa cuando cae? Bueno, cuando cae, estás al otro lado, ¿no? Cuando cae, estás en la fatiga. Igual puedes hablar con la dopamina. Mira, la dopamina cuando sube, ahí sí tengo bastantes problemas, ¿no? Problemas de esquizofrenia, problemas de psicosis. Y cuando cae, tengo trastornos que no se relacionan con esto, pero tienen relación con lo que serían trastornos relacionados a la depresión, ¿no? Disminución de la libido, ¿no es cierto? Lo que sería adicciones, ¿ya? Es por eso que se dice que hay personas que son, yo por ejemplo soy una persona adictiva, yo voy a tener un trastorno de la dopamina relacionado justamente con la caída de la dopamina. Yo soy muy adictivo, yo me conozco. Si yo me pusiera a fumar, voy a ser el peor fumador, ¿no? El que fuma hasta porquerías, por eso no fumo. Si yo tomara, si yo bebiera bebidas alcohólicas, fuera también el más borracho, el borracho de los borrachos. Por eso es que no lo hago. O sea, yo ya conozco mi personalidad, yo soy una persona muy adictiva,
¿Ya? Hay cosas que yo hago repetitivamente, puede ser un trastorno obsesivo también, eso no. O sea, nadie es normal. El que levante su mano y dice que es normal acá psicológicamente, ese es el más alteradito, porque cree que está normal. Correcto, o sea, ya para que veas que no reconoce la enfermedad que tiene, es el que está peor. De todos nosotros, el peor. Entonces, esto es importante porque te está llevando a que tú tengas ya ciertas enfermedades. Noradrenalina, estrés y ansiedad cuando está muy elevada. Depresión cuando está baja. Adrenalina, ansiedad, estrés. Cuando está baja, te vas al otro lado, no falta energía. Glutamato aspartato, ansiedad, estrés, pero esto es importante, la neurotoxicidad. El glutamato aspartato, hay una teoría del glutamato aspartato en neurotoxicidad muy importante. Búsquenla, es bien bonito leer esto. Es interesantísimo cómo el glutamato aspartato en condiciones elevadas te puede generar bastantes problemas. Y entonces justamente cuando yo empiece a trabajar con ese neuroreceptor, vamos a tener problemas también. De repente acá también mala memoria, tengan cuidado algunos. Serotonina, mira, la serotonina dentro de lo que serían los trastornos está hacia acá, lo más importante para nosotros, lo que sería la depresión, básicamente. Bueno, estos son trastornos que no nos interesan. Y finalmente el GABA, cuando esté elevado, ansiedad, cuando está bajo, ansiedad. ¿Por qué? ¿Por qué los dos juegan? Esto acuérdate que es el neurotransmisor por excelencia que tenemos nosotros, y es un neurotransmisor depresor habitualmente, ¿no es cierto? Pero va a aumentar por factores que se están haciendo generar esa estimulación, ese aumento. Entonces tengan cuidado con el GABA puede jugar hacia ambos lados. Y esto ya es relacionado con las enfermedades. Ahora sí, de ese cuadro anterior hemos sacado este cuadrito. También es de las clases anteriores, que me parece importante porque acá enseñas la fisiopatología de las enfermedades, ¿no? Los trastornos depresivos se caracterizan ¿por qué? Por muy baja o concentraciones muy bajas de lo que sería serotonina, concentraciones bajas también de lo que sería norepinefrina, concentraciones bajas, no muy bajas, pero sí bajas de dopamina relacionadas por acetilcolina. La ansiedad, en la ansiedad tengo disminución de serotonina, aumento de norepinefrina y aumento de cortisol, que era lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior. En insomnio, ¿qué tengo? Disminución del GABA, aumento del glutamato aspartato, aumento del cortisol. Trastorno bipolar, aumento de dopamina, aumento de norepinefrina, ya puede haber aumento de disminución de serotonina, aumento de disminución de lo que sería el glutamato aspartato. ¿Por qué varía acá? Porque justamente el trastorno bipolar tiene fases, ¿no es cierto? Puede tener fases. Trastornos psicóticos, aumento de dopamina, aumento de serotonina, disminución o aumento de aspartato glutamato y disminución GABA. Y las demencias, disminución de acetilcolina, por eso es que en la demencia senil, ¿qué se da? Un inhibidor de la acetilcolinesterasa, aumento de glutamato, aumento, este de acá es un receptor del glutamato aspartato, pero es un receptor metabotrópico, ¿ya? Y lo que sería aumento de lo que es el GABA A, el receptor GABA A, disminución del GABA B y disminución de dopamina. Acá estaríamos dando lo que sería la clase farmacológica. ¿Qué le tendríamos que dar a la depresión? Un antidepresivo. ¿Qué es lo que va a ser el depresivo? Si yo tengo esto alterado, tengo que modificar eso. Y acá están los efectos que estamos conversando, ¿no? Esto va a salir a nivel de lo que sería el tema de las proteínas transmembranas. Acá están los resúmenes de qué fármacos tendrían que hacer esos mecanismos. Ya están por familias: inhibidores de captación de serotonina, inhibidores de captación de serotonina y noradrenalina, antidepresivos tricíclicos, benzodiazepinas, el litio, ¿no es cierto? Antipsicóticos típicos y atípicos, y acá nombres específicos. El que nos empezaba, la risperidona, la tenemos acá, ¿correcto? ¿Ya? Para nuestro paciente. Entonces, ¿y los RAN dónde van a estar? Los RAN están acá también. Si yo hago esto, si yo aumento el GABA, un RAM puede ser somnolento. Si yo aumento la norepinefrina, simpático mimético. ¿Correcto? Ahí están los RAM. ¿Ya? Entonces, este cuadrito me parece que es el más resumido, que podría servir más que el resto de las clases. En realidad, ese es el cuadro base. En relación al cuadro anterior, pero eso sería lo más importante. ¿Ya? El resto de la clase se basa en eso nada más, para ver la importancia. Les decía justamente, este es un cuadro estadístico en el cual primero te empiezan a definir, ¿no? La OMS indica que el 16% de la carga mundial de enfermedades mentales afecta a adolescentes entre 10 y 19 años. Nuestro paciente tiene 35, está por fuera del rango, pero la enfermedad empezó de repente entre 10 y 19 años. Es la cuarta causa de carga por enfermedad. No ha reducido en 30 años, está aumentando. El COVID
complicó nuestra situación en estos problemas, ¿no? Los trastornos mentales suelen comenzar antes de los 14 años, lo que le decía, ¿no? Pero en su mayoría no son detectados. 1/3 de los adolescentes se suicida entre las edades de 15 y 19 años. Esto es serio, porque no hicimos el diagnóstico acá. ¿Correcto? Ya es donde hay más incidencia de enfermedades. Este cuadrito, ¿qué te dice? Es el cuadrito en el cual tú vas a ver los trastornos que están acá, ¿no? Diferentes tipos de trastornos, si ves depresión y ansiedad. Y depresión y ansiedad están desde la edad adulta, sea hombre o mujer, hasta, o empieza en los primeros años de vida. Niños tienen ansiedad y depresión, ¿ya? En mi época, bueno, cuando era niño, yo hace muchos años atrás, para mi mamá para mi mamá no había depresión, no hay. Porque bueno, un niño, ¿qué va a tener ansiedad? ¿Por qué vas a tener ansiedad, niño? ¿Estás loco? ¿Por qué vas a tener depresión? Si hay ansiedad y depresión, ya se sabe que hay. Y ahí empiezan. Acá hay muchos también trastornos que están relacionados de la manera genética, ¿no? De manera genética hay muchos trastornos que tienen. Si tienes antecedentes familiares, es lo primero que tienes que preguntar, antecedentes familiares de trastornos mentales. Por género casi no hay mucha diferencia, se mantiene más o menos, ¿no es cierto? Estudios demuestran que los factores como el género, la edad, el estado civil y el empleo influyen en la prevalencia de intentos de suicidio y otros trastornos mentales. Esto de acá, este ABAT significa justamente, es un indicador que te dice básicamente cómo repercute el trastorno mental en el grupo etario, pero ese indicador te está valorando lo que sería incapacidad y también te está generando lo que es mortalidad. Los dos lo suman y te sale el indicador ABAT. ¿Correcto? ¿Ya? Es un indicador que te está viendo. La incapacidad, ¿por qué se relaciona? Porque tú, estando con un trastorno mental, no vas a poder ejercer tus funciones. Esa es incapacidad. Y la mortalidad, pues lógicamente estás muerto, no vas a ejercer tus funciones. Prevalencia, según el Instituto Nacional de Salud Mental, el 20.7% de la población mayor de 12 años padece algún tipo de trastorno mental. Ya les he dicho, hoy día lo hemos visto, ya estoy en este grupo yo. Distribución en el Perú, la prevalencia anual más alta de los trastornos mentales en zonas urbanas, Ayacucho, Puerto Maldonado, Iquitos, Tumbes, presentando un 20.7%. En contraste, las zonas rurales tienen una prevalencia menor, como la región rural de Lima, que tiene 10.4%. La ciudad, la vida en la ciudad, en Lima nosotros también debemos tener mucho de esto, ¿no? Pero lo tenemos bien tapadito. ¿Por qué? ¿Alguno es de provincia? ¿Qué tal si vive en provincia? Brutal, ¿no? Uno vive para comer. Come, vive, tranquilo, no hay nada. Mi familia es de Chiclayo, cuando yo me iba a Chiclayo antes, en mis vacaciones, era feliz, tranquilo, no había teléfono, no había carro, no había... Ahora cambió también Chiclayo, es una ciudad muy, muy fea, pero en fin, pero te das cuenta, la vida en la parte rural es mucho más sencilla. Ahí no tienes el estrés, no tienes lo que dijo el ministro que dice que en el Perú no hay hambre. Hasta cierto punto le entiendo eso, ¿no? Porque el que trabaja en el campo come lo que produce, no tiene hambre. Lógicamente que come solo papa, ¿no? Come solo choco, pero come. No come proteínas, bueno, ese es otro tema. Pero en fin, veamos esto, ¿no? En cuanto a lo que sería el número de psicólogos por el sector salud, miren cómo tenemos la cantidad de psicólogos, ¿no es cierto? Este es un tema que nos está afectando también. Nosotros no tenemos así como médicos, tampoco no hay la cantidad suficiente. Tampoco tenemos la cantidad de profesionales de salud adecuados en todas las áreas, ¿no? En las postas, una posta, cuando hice mi salón en la posta donde estaba yo, en esa posta había una técnica de enfermería, no era enfermera, una técnica de enfermería, correcto, que era la que estaba todos los días. Y yo le decía, ¿tú qué conocimiento tienes de medicina? O sea, si viene un paciente con esta condición, no, yo llamo al médico. ¿Y el médico cuánto tiempo está de acá? El médico se demora a llegar acá más o menos 2 horas y media. O sea, si el paciente tiene algo serio, hay que dar cuenta. Entonces, vean la problemática que tenemos en salud. Empezamos. Estabilizadores de lo que sería el humor. Trastorno bipolar, acá está la definición del trastorno bipolar, es un trastorno psiquiátrico con episodios de manía, hipomanía o estados mixtos, depresión y periodos de euforia, ¿no? Pueden estar hasta periodos normales. Eso no significa que tiene que dejar el tratamiento. Los tipos de trastornos lo ves acá, hay varios tipos de trastornos, estos están dados por la DSM-5. Acá está justamente la característica del trastorno.
lo que me interesa es esta partecita de acá. En esta partecita de acá, lo que nosotros vamos a ver justamente es